Hoy en día suele llamarse cacería de brujas a una persecución u hostigamiento hacia algún sector de la sociedad, y a la vez se entiende por ello que dicha cacería puede ser o es injusta. Y es que históricamente la persecución de supuestas brujas, sobre todo en los siglos XIII y XVIII, no fue más que producto de fanatismo e ignorancia, o una farsa que servía a otros fines. Y esto fue precisamente lo que ocurrió en el caso de las brujas fantasmas de Salem. Puede decirse que la brujería existe desde que existe el hombre. En la remota antigüedad, cuando la humanidad vivía en cuevas, antes del descubrimiento y el uso de los metales, era la religión común del ser humano. En aquel entonces, la sociedad era matriarcal, y además de dominar a la tribu o al clan, la mujer detentaba la posición sagrada de ama del hogar, protectora del fuego, dadora de la vida y guardiana de los misterios de la vida. Era la mujer quien tenía, acrecentaba y transmitía el conocimiento de las plantas, tanto medicinales como venenosas. Era la mujer quien dirigía los rituales mediante los cuales las sociedades primitivas trataban de asegurar el éxito de sus cosechas y sus cacerías, y mediante los cuales las celebraban. La antigua brujería, pues, hallaba su inspiración en la naturaleza y a través de ella trataba de entender la vida, reverenciando el sol, la luna y las estrellas, el vuelo de las aves, el milagro de la regeneración del reino vegetal con cada primavera, los ciclos infalibles de las estaciones. Durante milenios de diferentes formas se practicaba la brujería en el mundo entero, y fue con la expansión del cristianismo en Europa cuando estas antiguas creencias entraron en conflicto con la Iglesia, y eventualmente su práctica llegó a ser considerada de herejía, y se comenzó a relacionar ciertas prácticas de brujería con el satanismo, que es un concepto cristiano y posterior a la brujería primitiva. En el año 1233, la Iglesia instituyó la Inquisición para combatir toda forma de herejía, y se estima que entre el siglo XIII y el siglo XVIII, cerca de 9 millones de personas perecieron en Europa, acusadas de herejía o de brujería, entre ellas mujeres la mayor parte, hombres y niños. Juana de Arco, la heroína francesa, murió quemada viva como bruja en 1431. Paradójicamente, después fue canonizada por la misma iglesia que la había acusado de ser hereje. Hay que entender también que la acusación de herejía servía para fines políticos. Al condenar a muerte a una persona acusada de herejía, sus bienes pasaban a manos de sus acusadores. Definitivamente, tanto en Europa como en el Nuevo Mundo, sí hubo casos en los cuales brujos o brujas acusados de asociaciones satánicas sí intentaban causar daño a su prójimo, pero en incontables ocasiones las acusaciones de brujería obedecían a otros motivos: pugnas políticas, luchas por el poder, histeria, ignorancia. Uno de los más claros ejemplos de ello fueron los juicios de brujería que conmovieron a la pacífica comunidad puritana del pueblo de Salem en Massachusetts, cuando lo que hoy es Estados Unidos era todavía una colonia británica. También había entonces un trasfondo político. Los puritanos, los colonizadores originales de la región, estaban en pugna con los protestantes, y ante la incertidumbre había que reafirmar creencias y deslindar posiciones. Resulta irónico que los sucesos que dieron lugar a la histérica cacería de brujas de Salem en 1692 tuvieron lugar precisamente en la casa de su estrictísimo ministro puritano, el reverendo Samuel Parris. Poco antes, este había llegado a la comunidad con su esposa, su hija Betty, de 9 años de edad, y una sobrina llamada Abigail Williams, de 11 años. Con ellos llegó una esclava afroamericana, Tituba, proveniente del Caribe. Por las noches, a escondidas, Tituba solía leer las cartas y relatar cuentos sobrenaturales a Betty y a su prima,
Pronto en aquel ambiente tan estricto y aburrido, las sesiones con Tituba se convirtieron en la única diversión de las dos jovencitas y de un grupo de amigas de ellas. De ser descubiertas, todas ellas podrían esperar de sus padres los más severos castigos, y al decir de diversos historiadores, los sentimientos ineludibles de temor y de culpa de las jovencitas comenzaron pronto a afectarlas. Betty comenzó a portarse irracionalmente, ladrando como perro, gateando por la casa, llorando y gritando presa de histeria. Abigail siguió sus pasos, sufriendo ataques y convulsiones y afirmando ver formas espectrales. Pronto las demás amigas también comenzaron a actuar de manera altamente irracional, incluso en la iglesia, mientras el reverendo Parris daba sus larguísimos sermones. Los doctores de Salem, alarmados, examinaron a fondo a las jovencitas, pero su ciencia médica no pudo determinar la causa de los singulares ataques. Hoy se ha concluido que fueron causados por el malestar psicológico de las jóvenes del club de Tituba y posiblemente también por algunos brebajes que la esclava preparaba para sus sesiones nocturnas. En todo caso, cuando Ann Putnam, una de las poseídas, alegó haber luchado contra la forma espectral de una bruja que la atacó con un gran cuchillo, los ministros y doctores no tardaron en dar un diagnóstico contundente y unánime: ¡brujería! El asunto se trasladó al juzgado de Salem y comenzaron a aflorar los testimonios de las jovencitas poseídas. Betty Parris declaró que Tituba era bruja y la esclava lo admitió, diciendo que ella misma había atacado a Ann Putnam en su forma espectral. Esta confesión le salvó la vida, pues el reverendo Parris la vendió de inmediato, y la mujer afroamericana ya estaba lejos de Salem cuando la cacería de brujas llegó a su clímax poco tiempo después. Ese mismo año, 19 mujeres fueron condenadas a la horca. Un hombre fue muerto, aplastado por piedras pesadas, y en el colmo de la histeria, también 2 perros fueron ahorcados, acusados de brujería. Muchas personas más fueron encarceladas, decenas de familias perdieron sus bienes y propiedades, ya que las pertenencias de una bruja o brujo pasaban a ser propiedad de la comunidad. Familias honestas y trabajadoras quedaron financieramente arruinadas y destrozadas. Viejas querellas fueron revividas y usadas como armas en la terrible cacería de brujas. El pueblo de Salem se dispuso a terminar con el diablo y sus aliados, sin que ministros, doctores y hombres encumbrados de la comunidad reconocieran que los auténticos culpables de aquella ola de sanguinaria locura eran las jovencitas que física y mentalmente no habían podido soportar las reuniones secretas con aquella esclava afroamericana que a fin de cuentas, salvo por la posible ingestión de brebajes estimulantes, no pasaban de ser inofensivas pláticas sobre tradiciones mágicas, sobre relatos de fantasmas de las islas del Caribe. La mayoría de las mujeres víctimas fueron personas adultas, maduras, en su mayoría trabajadoras y respetuosas de la ley. Las primeras fueron Sarah Good y Sarah Osborne, excepciones en cuanto a las conductas generalmente virtuosas de las otras 17 acusadas. Sarah Good era excéntrica, vivía en las afueras de Salem, era pordiosera, vivía casi de la caridad y, cosa muy mal vista por aquella comunidad puritana, fumaba pipa. Sarah Osborne había desafiado las leyes de la decencia puritana al vivir abiertamente con un hombre sin haberse casado con él. Sin duda, estas 2 mujeres fueron las primeras acusadas, pues ya eran vistas como marginadas y por otra parte, no tendrían apoyo de la comunidad en su defensa. Pero, ¿cuál era la evidencia usada en contra de las 19 personas que fueron acusadas de brujería? La principal evidencia era espectral. Bastaba con que una de las jovencitas poseídas afirmara haber visto la forma espectral de una persona para que los magistrados de Salem procedieran a considerarla bruja, en pacto con el demonio. Los hombres que llevaban los juicios, por otra parte, no eran abogados,
ni siquiera tenían entrenamiento en cuestiones legales. Las quejas de auténticos jueces de ciudades vecinas fueron ignoradas. Nada parecía poder detener la implacable cacería. Una vez acusada de haberse manifestado en forma espectral a una de las niñas, se le acachaban además a la bruja enfermedades extrañas de otros ciudadanos, accidentes o muertes inexplicables, la desaparición de ganado y hasta el que la mantequilla se echara a perder, amén de visitas fantasmales y lascivas a solitarios granjeros. La lógica de los acusadores jueces era la siguiente: como se creía a pie juntillas que el diablo no podía tomar la forma espectral de una persona inocente, cualquier persona que se manifestara en su forma espectral a las niñas debía ser culpable, o gracias a su liga satánica se manifestaba así, o bien el mismo diablo adoptaba su forma, y una vez acusada una persona de haber sido vista en forma espectral, se le sometía a dos pruebas que con diversas variantes fueron usadas durante siglos en Europa, aunque allá generalmente eran combinadas con inevitables torturas, como en los casos juzgados por la Inquisición. En Salem, para comenzar, las brujas eran sometidas a un riguroso examen físico, eran desnudadas completamente, y se procedía a buscar en su cuerpo cicatrices, lunares, callos, hemorroides, verrugas o pezones supernumerarios, cualquier irregularidad física que se considerara como tetilla, por la cual la bruja daba alimento al diablo. Y como realmente es excepcional que una persona pueda llegar a la edad madura sin tener en el cuerpo alguna de las irregularidades que mencionamos, casi invariablemente esa prueba era hallada. En segundo lugar, la acusada era llevada a la corte a enfrentar al grupo de niñas poseídas. Las jovencitas gritaban como locas, sufrían convulsiones, aullaban incoherencias al ver a las acusadas, aduciendo además que las veían también en sus formas espectrales, y como se creía que cuando una poseída tocaba a una bruja, experimentaba alivio de sus malignos poderes, una de las niñas histéricas era llevada hasta la acusada para tocarla, y ya llevadas por la inercia de toda la abominable cacería, invariablemente al tocar a la bruja, la jovencita en turno recuperaba prontamente su compostura. Lo que seguía era el juicio propiamente dicho, aunque la acusada ya sabía cuál sería el fatal veredicto final. De nada serviría que las brujas tuvieran trayectorias ciudadanas impecables. De nada servirían los testimonios de algunos vecinos que abundaban en las virtudes de las acusadas y arriesgándose a ser a su vez acusados de brujería. Una por una, 19 mujeres habrían de ascender los 13 peldaños del cadalso, mas toda pesadilla tiene su fin, y la de Salem no fue la excepción. Pero la manera en que concluyó la cacería de brujas fue insólita y completamente inesperada. Ocurrió de una manera que desafía la razón y que rebasa los límites de lo que consideramos comúnmente imaginable. Una de las últimas mujeres ahorcadas fue Mary Easty, hermana de Rebecca Nurse, otra víctima ahorcada en presencia de todo el pueblo. Mary Easty era una mujer tan amigable y compasiva que incluso sus carceleros pidieron clemencia en su caso. Mas todo fue inútil y Mary fue sentenciada y le quitaron la vida. Y fue entonces cuando ocurrió lo increíble. Cuando Mary Easty perdió la vida, su fantasma se le apareció a Mary Herrick, una joven de 17 años que vivía en Wedman, un poblado cercano a Salem. La aparición le dijo: ascenderé al cadalso para ser colgada por bruja, pero soy inocente, y antes de que transcurran 12 meses habrás de creerlo. Mary Herrick había conocido a Mary Easty y estaba convencida de que era bruja y que merecía la horca. Y al principio no dijo nada sobre aquella inquietante visita fantasmal. Se creía entonces que Dios le había prohibido al diablo adoptar la forma de una persona inocente. Por eso, la forma espectral de una persona significaba que era culpable.
También era ley con respecto a la brujería que una vez que una bruja había sido ejecutada, ya no tendría poder para volver al mundo a atormentar a los inocentes. Por ello las brujas eran ahorcadas y no encarceladas de por vida, porque con la muerte perdían sus poderes para siempre y perecían en definitiva. Pero entonces, si Mary Easty había vuelto del más allá para comunicarse con Mary Herrick, tenía que haber sido inocente. Sin embargo, a pesar de haber llegado a esta conclusión, Mary Herrick siguió guardando silencio. Sin embargo, poco después volvió el fantasma de Mary Easty, acompañado por el de la señora Hale, la piadosa esposa del reverendo John Hale de Beverly, Massachusetts, quien también había perecido en la horca acusada de bruja. Esta vez Mary Easty le insistió a Mary Herrick que relatara sus visitas a su pastor, el reverendo Harris, y al viudo de la señora Hale. Para entonces la señorita Herrick padecía terribles dolores estomacales, seguramente causados por aquellas visitas fantasmales y la acompañante tensión crecida por la cacería de brujas. Acudió con los reverendos Harris y Hale, y ellos decidieron que la evidencia espectral no era más que un canon falso. Se reunieron con otros ciudadanos prominentes e iniciaron una enérgica campaña para poner fin a los juicios de Salem, y finalmente la comunidad reaccionó y comenzó a recapacitar. A la vez, ya ebrias con el poder que habían adquirido, las jovencitas de Salem acusaron de brujería a la persona equivocada, la esposa del gobernador de Massachusetts, Phips. Sabiendo perfectamente que su cónyuge no era ninguna bruja, Phips concluyó prontamente que las demás mujeres acusadas de brujería probablemente eran inocentes también, y ordenó la inmediata liberación de muchas mujeres encarceladas que esperaban ser llevadas a juicio. Poco a poco la normalidad volvió a Salem. Eventualmente la comunidad de Salem, en la que casi todas las familias se vieron afectadas de alguna manera por aquella sanguinaria locura, se negó a pagar el sueldo del reverendo Parris, quien se vio obligado a emigrar con toda su familia. Y se dice que en los años siguientes los espíritus de las víctimas de Salem se vengaron de él. Su amado hijo mayor, Noyes Parris, habría de morir completamente loco. Tal es la triste historia de la más cruel cacería de brujas de Norteamérica, un tenebroso episodio de histeria colectiva en el que realmente ninguna de las acusadas era bruja y que finalmente concluyó a partir de la aparición a Mary Herrick de los fantasmas de dos de aquellas desdichadas.